20 minutos quedan para llegar a las 19 horas para concluir esta edición de Aires de Rock, pero por supuesto que no nos vamos a ir sin antes poder compartir este bloque, terrible bloque de Rena que nos trae todo el metal habido por haber aquí a Aires de Rock. Y estoy hablando de Aires de Metal y estoy hablando de Rena, que ya está aquí en el estudio, en la mesa de Vorterix Litoral. Querida compañera, qué alegría. Qué bueno volver a estar acá. Qué bueno volver a encontrarnos. Sí, siempre estás? un gustazo. ¿Cómo te trata este calorcito, esta humedad, este día primaveral? Horrible. Detesto el calor. Detesto el calor. Para andar de negro es una cagada. Para andar, sí, literal. Es literal, horrible. Literal. Es la única parte en que odiamos las vestimentas de los rockeros. Sí, ¿no? Me da mucha ternura. Mañana tengo una fiesta de disfraces y voy a ir con una amiga y le digo a mi amiga, ¿qué te vas a poner? ¿De qué te vas a disfrazar? Y depende del clima, ¿no? Y me dijo, me voy a disfrazar de rockera. ¿Y sí? Y yo la miré y le dije, ¿cómo que los rockeros nos disfrazamos? ¿Cómo te vas a disfrazar de rockera? Y bueno, para algunos eso es un estilo de vida y para otros es un está disfraz. escuchando el programa, pero bueno, me dio una mezcla de ternura con gracia. Digo, no, ¿viste cómo siguen estas cuestiones que nos encasillan la gente? Y bueno, es del otro lado. La clásica, ¿no? De que negro, mucho cuero. Y lo que conté en su momento de Rob Halford y la estética cuero y las tachas y todo eso. Sobre todo el metal, ¿no? Sí, sí, más sí, que el rock. Tal cual. Por ahí el punk, no sé, la chaqueta y la ropa rasgada, la camisa de tipo Villela, como el grunge en su momento, el jean medio roto y algún parche de alguna banda. No deja de ser un estereotipo, ¿no? Pero, tal cual. Pero se ve mucha gente así, de verdad. Sí, se así cumple es. en parte. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a compartir hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos encuentra el metal hoy? Se me ocurrieron varias cosas, a decir verdad. Me chusmearon a través de la cucaracha que cambiaste. Sí. Sí. ¿Cuál era el tema de la semana pasada? La semana pasada no sé, porque a lo mejor lo vuelvo a traer después. A lo mejor dejo ahí como... A ver, tiranos ahí un changüí, ¿de qué era? Como en el tintero. Tenía algo que ver con series y cosas así relacionadas a la tele. Ah, me gusta. Pero decidí cambiar ahí a mitad de semana porque... No porque la serie fuera algo noticioso en ese momento, sino que, no sé, me cambió la onda y dije... Voy a hablar de otra cosa, porque me pintó hablar de otra cosa en esos últimos días, ¿no? Entre la semana pasada y ahora, y digo, bueno, voy a hablar de metal y filosofía. ¡Ay, me encanta! ¡Ajá! Bien. Y ya que la semana pasada me tiraste ahí el bocadito de que traigo muchas bandas internacionales que cantan en inglés, decidí hacerte chango, y esta vez sí traje bandas en castellano. Bien. ¡Ajá! Igualmente, traje 2 en castellano y una casi en castellano. Casi en Pero castellano. no es en inglés. ¿Qué sería un casi castellano? En portugués. Ahí va. El híbrido, ¿viste? Casi. Se puede entender, ¿no? Así que bueno, se me ocurrió porque, bueno, hubo un lanzamiento muy copado en este lapso, ¿no? Traer filosofía, porque el lanzamiento que quería traer hoy, que voy a dejar para cerrar el bloque, tiene que ver con filosofía. Y digo, ya que estamos, de hecho iba a ser la canción de cierre la semana pasada, y digo, ya que estamos, voy a traer metal y filosofía para poder como contextualizar ese lanzamiento, porque me pareció muy bien para traer. Además es una banda hermana, es una banda que hacía rato tenía ganas de traer al programa, y entonces digo, me parece la oportunidad ideal porque justo sacaron material nuevo. Ahí va. Así que bueno, metal y filosofía tenemos para Me hoy. encanta. Además nosotros... Yo creo que ya el nombre nos seduce muchísimo. Sí, sobre todo la porque, categoría. Bueno, nos metimos bastante con la filosofía en su momento, nosotras en particular. Es entonces cierto. uno sale ya un poco más empapado, ¿no? Del tema y sabe más o menos por dónde va parado. Pero para quien está del otro lado, recomiendo que mire el streaming a través de Vorterix Litoral, porque, bueno, traje videitos y traje cositas graciosas que tienen que ver con la filosofía, que son para ver. Bien. Bueno, vamos a contextualizar la cosa, ¿no? Bien, y antes le decimos a los oyentes de que se sumen a través de nuestro streaming www.vorterixlitoral.com para poder seguir la programación en vivo y ver todo lo que se comparte en pantalla. Exactamente. Bien, avancemos. Bueno, quería poner primero en contexto, ¿no? Bien. De cómo se cruza el metal y la filosofía, o bueno, supuestamente la filosofía,
en la sociedad, ¿no? Porque el metal en realidad es alimentado de la filosofía, pero fuera del metal, ¿cómo se cruzan las dos cosas? En la década de los 80, de 1980, porque es muy raro decir la década de los 80, están en el 2000 y pico, Sí. ¿no? Pero uno entiende. Pasó que en Estados Unidos y en algunos países de Europa y por ahí en algunos países también de Sudamérica, de Latinoamérica, se suscitó el famoso pánico satánico, ¿no? Se hablaba mucho de que, no sé, había sectas de satanistas que se comían niños a la noche en rituales y no sé qué, y magia negra, no sé qué. Entonces algunos grupos conservadores, sobre todo religiosos, hicieron como creer a mucha gente que el metal tenía mucho que ver con esto porque adoraba al diablo y no sé qué, y papá. De hecho, en los años 70, cuando surge, por ejemplo, Black Sabbath, ¿no? O Iron Maiden, en comienzo de los 80, tuvieron mucho rechazo en su momento en Inglaterra porque Black Sabbath, como tenía un tipo de canción mucho más grave, mucho más pesada para la época. De hecho son considerados los precursores del doom metal, y Iron Maiden, por todo el tema del número de la bestia, el Eddie y todo eso, entraron ahí como en ese caldo bizarro que esa gente inventó, que el metal o la gente de metal adoraba al diablo. Si bien es cierto que hay algunas bandas o algunos géneros que usan algo de esa estética, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, pentagramas invertidos, cráneos, que muchas veces son de plástico. No tiene nada que ver con la adoración por Satán ni nada de eso, sino que tiene más que ver con una cuestión contracultural o contrahegemónica, si se quiere, para lo que imperaba en la época. No tiene nada que ver con adorar o no adorar a Satán, tiene más que ver con la necesidad de chocar. Ahí va. ¿No? De impresionar al que está delante suyo. Y entonces, bueno, quiero, por eso digo, empezando a poner ese contexto y sacando esa cosa de que el metal y el diablo no tiene realmente nada que ver, quiero empezar a traer cositas para escuchar. Bien. Primero quiero hablar de José Romero Zum, que es uruguayo. Nació en Tacuarembó. Viste que yo dije bandas en castellano, no dije que eran bandas argentinas. No, sí. Pues él es uruguayo. Lo caché enseguida. Porque sos lo más. Y él allá por los idos del 95, o sea que estoy hablando de algo bastante viejo, pero que sigue, él fundó una banda llamada Requiem Aeternam, que sería, digamos, el mismo nombre de Requiem de Mozart, el Requiem Eterno. Sí, ¿no? sí. El Requiem Eterno en latín. Uh-huh. Se funda esa banda que fue pionera en la región de lo que fue black metal melódico. Ahí va. ¿No? O sea, no había nada de eso acá en la zona, o muy poco, y que se haya hecho conocer, no había. Bien. Y entonces, bueno, el hecho de que se haya topado, ya voy a contar cómo, con esa influencia de bandas que había, por ejemplo, en Escandinavia, ¿no? Mezclada con la música uruguaya, la música rioplatense, milonga, tango, folclore, ¿no? Él funda Requiem Aeternam y resulta que mezcla las dos cosas. Podría estar perfectamente acá hablando de folk metal, porque en su momento yo traje un especial de folk metal y podría haber hablado de ellos tranquilamente, pero lo que quise traer en realidad hoy era porque Requiem Aeternam no tiene solamente el nombre que ver con música clásica y con, ¿no?, la muerte y todas esas cuestiones, porque Requiem de Mozart tiene que ver con eso, sino que él es un apasionado de la filosofía, José Romero, el fundador de Requiem Aeternam. Y entonces él, en uno de sus discos, que de hecho se llama Philosopher, el filósofo, todas las canciones de ese disco están pensadas a partir de filósofos. Él eligió varios filósofos y a cada uno les hizo una canción. Y entonces, bueno, lo que pasa en ese momento, en 1995, es lo siguiente. A más de uno se va a piantar un lagrimón, de hecho, porque él estuvo con nada más ni nadie menos que Martín Méndez y Martín López, que luego eran bajista y baterista de Requiem Aeternam, funda la banda con ellos, pero luego ellos se van a Suecia a tocar a Opeth, una banda de la que yo, confieso, soy extremadamente fan, y el que no la conoce la recomiendo, pero con el alma. Por eso cuando de hecho me enteré de esa banda y luego me enteré que ahí tocaban ellos antes de ir a Opeth, ¿no? Y claro, el baterista Martín López nació en Suecia, pero es hijo de uruguayos.
tiene papás uruguayos. Ahí va. Y entonces, claro, cuando él estaba en Suecia, todavía de pibe, consiguió todos los materiales de estas bandas escandinavas que estaban surgiendo. Las bandas de black metal melódico que terminan siendo influencia para Requiem ad Aeternam en su fundación. Y le trae todos estos materiales, esos discos a José Romero. Y a partir de ahí, sumado con todo lo que es la música rioplatense, decide fundar la banda con ellos. Y entonces acá eso fue totalmente pionero en la región. No había nada del estilo en ese momento realmente. De hecho, él se acuña, con el paso de los años, el término metal filosófico, como lo que él hace. La banda estuvo mucho tiempo en hiato porque, bueno, cambió de formación, los dos chicos se fueron a tocar a Opeth, como conté, se fueron a Suecia. Después él se mudó a Nueva York porque es economista, fue a trabajar ahí. Y bueno, consiguió ahora otros músicos y volvieron. Se lanzaron ahí como otro disco en 2010, el último hace ya bastante, pero hicieron ahí unas giras y tal y estuvieron como trabajando en algún material nuevo, por lo que me enteré. Así que, bueno, me parecía interesante traer a Requiem ad Aeternam para escuchar. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos, por supuesto. Su sentencia dicta, sus cadenas gruesas, condición del ser y el crecer, su atadura enmarca sus barreras altas, restricción del ser. Por tantos dioses no puedo creer en mi escritura inculta, en mi guitarra infiel. Con tantos ojos no logré entender cómo ignoraba el alma, cómo enterraba el ser. Por tantos sabios no supe escuchar ese destino inmenso, ese silencio ideal. Manoseándome, despreciándome. Y el vivir su condena cumple. Y por supuesto que continuamos con aires de rock, continuamos con aires de metal. Aviso como para la gente que recién conoce a Requiem ad Aeternam, que es la única canción en castellano que tiene. Así que si escuchan después algo nada que ver con lo que acaban de escuchar acá, no me maten. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Y bueno, quería traer así como rapidito a la pasada algo que encontré muy interesante dando vueltas por internet, que son unas camisetas que tienen que ver con filosofía y con el metal. A ver si, por eso ya les avisé que miraran el streaming. Ahí está. Bien. Para quien no puede ver el streaming en este momento por vortexlitoral.com, es una camiseta negra y una foto de Nietzsche con letras góticas, que tiene mucho que ver con el metal alemán, sabiendo que Nietzsche es alemán. Sí, sí, sí. Después tenemos otra camiseta que es metafísica, que son Me los cuatro de la metafísica. Me encanta. O sea, Platón, Sócrates, Aristóteles, pero con el intervenido en la foto de Metallica, del álbum de Metallica. Me pareció muy bueno, gracioso muy para bueno, traer. muy bueno. Y después tenemos otra foto, o sea, de otra camiseta así rapidito, cortito y al pie,
que tiene más que ver con el black metal, que es de Kierkegaard, que es otro filósofo también, digamos, otro de los fundadores de la corriente de pensamiento contemporáneo, que ahora ya vamos a mostrar en pantalla. Le contamos a nuestros oyentes de que pueden seguir, ahí estamos viendo Es un las loco que imágenes a través de nuestro streaming. es un tipo de fuente, ¿no? Y ahí está la foto, digamos, un retrato de Kierkegaard que tiene mucho que ver con la estética del black metal. Así que bueno, hacía la pasada rapidito porque sé que ya estamos por terminar el programa, pero ya que hablamos de metafísica y mostré ahí la camiseta con Platón y Sócrates, quiero hablarles de la Nau dos Insensatos. Es la canción que está en portugués, que le conté. La nave de los locos, se dice en castellano, es una alegoría que usa Platón en la República. Por eso hablé hoy de metafísica y tal, entonces, Sí. que es un capitán que está completamente insano, que no sabe navegar, que vive en conflicto con la tripulación de su barco, que está llena de gente ignorante. Y entonces lo que pasa es que el barco queda a la deriva y todo se vuelve un caos. Por eso se le llama la nave de los locos. Es Ahí una va. alegoría que usa Platón en Ahí va. su libro. Y entonces es una metáfora política y social que fue usada por pintores, artistas plásticos, en películas. Se ha hecho pues libros, poemas al respecto. Y bueno, la banda hermana Drill Lens sacó un temazo. Recién salió el 13 de julio, Día del Rock. O Bien. sea, hace una muy semana poquito, y sí, nada. Sí. ¿No? Está saliendo del horno, salió y está en YouTube, está en sus redes y dije, me parece interesante traer a Aires de Metal, porque es una banda hermana y soy testigo de su recorrido y es algo que me gustaría compartir con nuestros oyentes. Bien. Así bien, que bien, me bien, encantaría poder escuchar a Naudos Insensatos o Nave de los Locos y que busquen la letra, que traten de interiorizarse más o menos de lo que dice, a pesar de que tiene que ver con la alegoría que acabo de nombrarles, porque lamentablemente refleja a la situación política de más de un país. Brasil, en ese caso, que es de donde vienen ellos, Tal cual. refleja bastante a la situación política de Brasil en este momento, así que si les interesa saber cómo está Brasil, porque por ahí hay mucha gente que me pregunta, escuchen esa canción. Vejo ódio em seu olhar, trevas no coração, uma maré de sangue a nos levar. Na loucura dos seus atos, só nos resta o motim. Nessa nau dos insensatos, na rota pro fim. Y por supuesto que así nos despedimos con Aires de Metal. Muchas gracias, Rena. Un gusto como Una siempre. genialidad de todas maneras. Después todo este material va a estar colgado a través de nuestras redes sociales para que lo vuelvan a disfrutar. Nos vamos, nos fuimos, gracias.